De Samuel capítulo 22, verso 2. Y se juntaron con él todos los afligidos. Se juntaron con David. Amén. Y se juntaron con David. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Tome su asiento. Dicen las escrituras que un filisteo vino a amenazar al pueblo. Y cuando este filisteo estaba amenazando, lo hacía una y otra vez amedrentando a los hijos de Dios. Y dice que había muchos militares allí, había muchas personas que eran preparadas en el arte de la guerra. Muchos eran capacitados. Muchos tenían armamento suficiente para poder contrarrestar. Muchos tenían la preparación, tenían la inteligencia, pero no tenían el espíritu para presentarse delante de un gigante. Tenían la preparación, tenían el armamento, pero no tenían un espíritu correcto para presentarse delante de quien estaba ofreciendo batalla. Salvo uno, a la vista de los ojos del hombre, el menos indicado, sin preparación en ejércitos militares, sin nombramiento de grado militar alguno, sin ningún tipo de apariencia de un hombre fuerte en lo militar, pero con un espíritu correcto para enfrentarse en una batalla, con un espíritu correcto para enfrentarse frente a un gigante, sin armadura, sin espada, sin lanza y sin jabalina, pero con el espíritu correcto para hacer frente y pelear. Gloria a Dios. El que dijo un día delante de este gigante: ¿y quién es este? ¿Y quién es este? Y el que tuvo también el valor para pararse y desechar aún los pertrechos de un uniforme militar y de una armadura de guerra que a los ojos de los hombres podría serle de protección y de beneficio. Mas él dijo: yo no necesito estas cosas, porque esta armadura y este correaje y todas estas cosas son de otro. Y voy a ir a hacer frente. Y hay algo importante que yo quisiera decirte en esta mañana, de poder entender las verdades de Dios que están en las Escrituras y sacar la caricatura de un David y Goliat que ha sido difundida abundantemente por las iglesias y extraer cuál es la sabiduría de Dios en las historias que tiene la Biblia, hechos reales que enseñan a nuestra vida, aunque estemos en el 2017. Amén. ¿Cuántos han tenido que enfrentarse a un gigante? ¿Cuántos han tenido que enfrentarse, tal vez hoy día no a un guerrero de gran altura, cierto, vestido con arma, que viene con jabalina y con lanza, pero a una situación? ¿Cuántos en medio de una familia en donde las prácticas no son las más agradables? ¿Cuántos se levantaron para decir: yo vengo en el nombre de Jehová y no voy a compartir estas cosas, sino que voy a consagrar mi vida para Dios? Y aunque nadie entendió, lo hiciste y hoy día estás viviendo una vida de vencedor, porque dijiste un día: yo no voy a estar con estas cosas. Dice que cuando estaba David luchando contra el gigante, cuando estaba venciendo, hay una pregunta que salió del rey Saúl, y esta pregunta la dirigió a uno de sus principales generales. El nombre de este general es Abner, y la pregunta es: General Abner, ¿de quién es hijo este muchacho? ¿De dónde salió? ¿De dónde es? ¿A qué familia pertenece? ¿Y cuántos se han preguntado después que tu vida cambió? Después que tú estás dando un buen ejemplo, después que estás dando un testimonio que es notable, que es loable, ¿cuántos hoy día preguntan: ¿y quién es este?
¿Y quién es este hombre? ¿Y quién es esta mujer? Y como dice la Escritura, ¿y quién es esto? ¿Quiénes son estos que han revolucionado el mundo entero? También han llegado hasta aquí. También han llegado hasta aquí. No pensábamos que iban a avanzar. No pensábamos que iban a triunfar. No pensábamos que iban a poder perseverar en su fe. Pero estos que han trastornado el mundo entero, dice la Escritura, también han llegado hasta aquí. También los hijos de Dios conquistan el triunfo. También los hijos de Dios tienen la batalla, porque aunque estuviste tal vez en algún momento, y muchos de nosotros hemos estado en situaciones difíciles, nos hemos parado muchas veces frente a gigantes, y sé que tú los has visto. No son soldados grandes, no son guerreros, no son armas, pero son verdaderas situaciones y son verdaderos gigantes enfrente de tu vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí han tenido que decir: yo serviré a Jehová, aún con el alcoholismo que había en tu casa? Yo serviré a Jehová, aún con los vicios que había en tu casa. Yo serviré a Jehová, aún con la oposición espiritual que había en contra de Dios. ¿Cuántos se pararon en medio de ese gigante y le dijeron: yo serviré a Jehová? Y así como la palabra dice que David le dijo a este gigante: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y hoy Dios te entregará en mi mano. Fueron las palabras de este pequeño muchacho, de este joven, que no tenía apariencia de guerrero, pero tenía el espíritu correcto para pararse enfrente del gigante. Hoy día no se requieren capacidades. Dios no requiere inteligencia. Dios no se sorprende con los títulos. A Dios no lo vas a conmover con tu trabajo, ni con tu billetera, ni con tus bienes. No se va a conmover Dios con nada de eso. Pero sí, Dios se va a conmover con un corazón que dice: yo no voy a luchar más con espada, no voy a luchar con lanza, sino que voy a luchar en nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y sabrá toda mi congregación que Jehová no salva con lanza ni con espada, sino que Jehová entregará a mi enemigo en mi mano. ¿Por qué? Porque de Jehová es la batalla. Dice la Escritura: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Y si tú estás viviendo problemas en tu hogar, si tú estás en medio de un gigante, yo te digo, las armas de tu milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Dios te da la fortaleza, aunque no tengas aspecto de guerrero. Dios te llamó y Dios te escogió, no por tu apariencia, no por lo que sabes ni por lo que son tus títulos, sino porque Dios puso su mirada sobre ti y yo no lo puedo impedir y tú no lo puedes impedir. Si Dios te llamó es porque Dios te escogió. Él tiene algo contigo, Él tiene un propósito para ti. Dios tiene algo grande con tu vida, y si estás en medio de un gigante, entonces tuya es la batalla, porque tú estás en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y de Él es la lucha. ¿Cuántos gigantes? Yo no sé cuál es la situación, no sé cuál es el problema, pero sé que estoy hablando a una iglesia y sé que Dios ha entregado una palabra, y es de Dios decirte que si tú estás en el nombre de Jehová, entonces la victoria será tuya. Amén. Que si tú estás por Dios, Dios te da un espíritu superior. Porque esto no consiste en estar uniformado de general o de aparecer un falso creyente. Esto consiste en tener el espíritu correcto que viene de parte de Dios para pararte enfrente de un gigante y vencerlo. No descansar hasta vencerlo. No descansar hasta perseverar y alcanzar la victoria que Dios tiene para tu vida. Dice las Escrituras que en el mundo padeceréis aflicción. No estoy diciendo que aquí no va a haber lucha, no va a haber problema. No estoy diciendo que este es un camino de rosas. Estoy diciendo que Dios te puede dar un espíritu correcto para presentarte delante del gigante y desafiarlo, porque Dios está contigo. Luego dice las Escrituras que David venció al filisteo. Y cuando ocurren todas estas cosas, cuando comienza a correr la noticia
entre las gentes, cuando comienza a propagarse las noticias de que hubo una gran victoria y David venció a este gigante, cuando muchos, teniendo la capacidad para pelear, no lo hicieron porque no tenían el espíritu correcto, y este joven sí lo hizo. Luego dice que comienza a extenderse la noticia entre las personas y empieza a saberse la gran victoria que había tenido David. Allí se levanta un grupo de personas que crean un cántico, y las escrituras relatan de un cántico que es muy especial y es determinante, porque hoy día Dios nos quiere revelar algo especial. Y este cántico, que nace del pueblo, que nace desde las personas, que nace no desde los que tienen el poder, sino desde los que perciben la victoria. Y este cántico es esto, y dice esto: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y este cántico comenzó a multiplicarse. Y las gentes comenzaron a repetirlo y comenzaron a proclamarlo y comenzaron a difundirlo. Saúl a sus 1000, David a sus 10,000. Y cuando este cántico llega a los oídos del rey Saúl, desde allí en adelante la historia comienza a ser distinta. Desde allí en adelante la admiración del rey por este joven que estaba creciendo, que estaba luchando, que estaba siendo exaltado poco a poco, ahora con este cántico, la envidia del rey comienza a hacer que la historia cambie y dé un vuelco en 180 grados. La envidia rompe las buenas relaciones. La envidia rompe las buenas amistades. La envidia rompe el corazón. La envidia hace que la comunión que tienes con Dios sea quitada por medio de este sentimiento. Y no puede haber envidia en un hijo de Dios. No puede haber envidia en el pueblo de Dios. No puede haber envidia en una familia, menos cuando un joven, menos cuando un pequeño comienza a ser levantado por Dios, menos cuando alguien comienza a ser exaltado y comienza a ser usado. No cabe la envidia cuando está el Espíritu de Dios. Cuando está el Espíritu de Dios, no cabe la envidia, no caben los celos amargos, no caben los sentimientos oscuros del corazón, porque cuando está Dios hay claridad, cuando está Dios hay luz, cuando está Dios hay bendición, y sentimos profundamente una alegría, un gozo en nuestro corazón cuando alguno de nosotros es levantado y es usado de parte de Dios y es bendecido. Esa es la actitud correcta de un hombre y de una mujer de Dios. No es correcto tener una actitud de envidia, ni de enojo, ni de celos amargos en medio del pueblo de Dios, sino que todo el que ama a Dios debe amar también la misma bendición para sus hermanos, para la familia de su iglesia, para los hijos de la iglesia, para los que Dios está usando, para los que Dios está levantando, para los que Dios quiere utilizar, aunque a nuestros ojos muchos ya no están calificados, pero para Dios sí. Porque no somos nosotros, ni seremos nosotros los que calificamos a quien Dios va a usar. Solamente Dios, solamente su mano de amor y de misericordia es la que levanta al hombre. Ni siquiera nosotros podemos levantarnos a nosotros mismos, sino Dios es el que usa, Dios es el que levanta, Dios es el que prepara, y Dios es el que pone un espíritu superior para aquellos que se van a parar delante de un gigante para vencerlo. Y llegamos a este punto de la historia en donde Dios nos declara una palabra en esta jornada y nos dice que y se juntaron con David todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaron en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Quiénes son estos hombres que acompañaron a David? Gente afligida,
gente endeudada. Y yo quiero resumir todo esto porque dice que estaban afligidos, eran endeudados, eran todos los que estaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos. Yo quiero resumir todas estas palabras con una sola: gente afligida de espíritu. Y lo tomo para preguntártelo a ti ahora en esta mañana. ¿Cuántos están en aflicción de espíritu hoy? ¿Cuántos están en aflicción de espíritu hoy? Yo sé que tú viniste a la iglesia, yo sé que tú estás muy hermoso con tus vestimentas, has venido porque dedicaste un día especial y un tiempo especial para Dios. Pero yo quiero decirte algo de parte de Dios y quiero preguntártelo. ¿Cuántos están, aún con estos ropajes tan hermosos que tenemos, cuántos están en el corazón en aflicción? Saca tu vista de la religión. De Dios viene una pregunta: ¿cuántos están en aflicción? No tienes que decirme, no tienes que contestarme, por supuesto que no tienes que levantar tu mano, no tienes que declararlo, pero esta palabra es para ti. Si tú estás en aflicción, si tú estás delante de un gigante, si estás pasando por un momento difícil, a los que Dios usó son precisamente a los que estaban en aflicción de espíritu. Dios hizo algo grande con los que están en aflicción de espíritu. ¿Cuántos aquí en esta mañana están pasando por aflicción? Solamente Dios sabe lo que hay dentro de nosotros, lo que hay en el hombre interior. Y hay muchos que llevan un hombre interior muy lastimado. Y yo quiero predicarte las buenas nuevas de Dios para tu vida. Porque el buen propósito de Dios es que tu corazón abunde en esperanza, abunde en paz, abunde en confianza y no esté amargado. Si solamente has tomado un tiempo para venir a la iglesia y crees que en la iglesia tenemos algo en las canciones, tenemos algo en las luces, tenemos algo en las pantallas, en lo bonito de la decoración y que eso te va a levantar el ánimo, estás equivocado. Solamente Dios es el que puede llenar de paz tu vida. Solamente Dios es el que puede darte un espíritu superior, un espíritu correcto para poder hacerle frente al gigante que estás enfrentando, al gigante que estás viendo, al gigante que estás viendo durante la semana. Pero Dios quiere sacarlo y borrarlo de tu vida en la semana y para siempre. Porque recuerda una cosa: de Jehová es la batalla. Y yo vengo en esta hora en el nombre del Señor a levantar tus brazos, a decirte que en Dios hay esperanza, a decirte que los que creen en Él no serán avergonzados. No fueron grandes príncipes los que vinieron a acompañar a David, ni fue gente que venía desde lugares muy altos, endeudados, afligidos, con aflicción de espíritu, pero a esos Dios tomó para formar un ejército.